manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, oh, oh. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los tonos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanta las manos al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Cántale al Señor. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se va tus cargas y tus problemas también. Yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Vamos a orar para comenzar en esta mañana. Yo les voy a invitar, hermanos, que los que se vayan conectando, demos un saludito ahí en el chat. Yo sé que es una forma
de volvernos a conectar, es una forma como de volver a estar en comunión. Y qué bueno, hermanos, que aprovechemos bien el tiempo. La Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Les voy a invitar a que oremos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día que nos da. Y estoy pensando en que el próximo domingo no lo hagamos a las 10 de la mañana, sino por ahí a las 11 de la mañana, pues teniendo presente que no, pues no hay razón de pronto para hacerlo a esta hora. Igual pienso que tipo 11 de la mañana le damos tiempo a todos que estén despiertos, que estén levantados y que puedan disponer mejor del tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú estás obrando, Señor Jesús, poderosamente, Rey, en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, amado Señor, porque yo creo, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, es el que cada día nos guía, Padre. Que este Espíritu Santo, Dios de la gloria, el que cada día está con nosotros. Que eres tú, Señor amado, el que nos protege, el que nos guarda, el que nos da alegría, nos da esperanza, nos da gozo, nos da paz, nos da amor, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú seas tomando, Dios, el control de nuestras vidas, que tú seas tomando, Señor, el control de nuestras mentes. Padre, que en el nombre de Jesús de Nazaret, toda tristeza, toda depresión se vaya, que todo mal pensamiento en el nombre de Jesús de Nazaret lo echamos fuera de nuestras vidas, amado Señor. Padre, en esta mañana clamo, Dios, por la salud de cada uno de mis hermanos, Señor. Clamo por la salud, oh Dios, de cada persona que me está viendo en esta mañana, Señor. Clamo por la salud de cada hermano de la iglesia, Padre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú sánales, Dios, como dice tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Padre, que tu misericordia, Señor amado, sea Dios trayendo paz, trayendo, Señor, sanidad, trayendo consuelo, trayendo esperanza, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias, amado Rey Celestial, porque tú has sido bueno, Dios, y tú permaneces siempre fiel, Señor, aun cuando no lo merecemos, Señor amado. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, amado Señor. Yo sé, Rey Celestial, que para siempre es tu misericordia. Sé que para siempre tú, Señor, oh Dios, nos tienes, oh Señor, en tu mano, Dios. Sé que para siempre tú eres nuestro protector, siempre que para siempre tú eres nuestro ayudador, amado Señor. Gracias, amado Rey, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito eres, Señor amado. Bendito es tu nombre, Dios. Hay otra canción, hermanos, que quiero que cantemos todos. Está esa canción que habla sobre el gozo del Señor. Y este tiempo es para que tengamos gozo, para que no estemos tristes, para que no estemos aburridos, aún para que no estemos deprimidos. Voy a poner la canción y quiero que todos la cantemos. Quienes están celebrando están en el monte de Sion. ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? Está ahí en el corazón
tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. Fiesta. Amén, hermanos. Vamos a seguir entonces, ahora sí, con la enseñanza de la palabra de Dios. Yo pienso que podemos todos en esta mañana orar. Dios me dio en esta mañana una palabra que creo es la palabra para todos nosotros en esta mañana. Y quiero compartirla. Todos, por favor, abran la palabra de Dios, abran la Biblia. En Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y quiero que oremos para recibir esta palabra del Señor. Por favor, avísenme si me están escuchando bien. Si no, déjenme probar el micrófono. Ahí me escuchan mejor. Ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí, ¿me escuchan mejor? Bien, entonces ahora sí vamos a abrir la Biblia. Les invito a que busquemos Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y no recuerdo si ya oré, pero me gusta que oremos antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Rey Celestial, porque tú estás aquí, Padre. Te damos gracias, amado Dios, porque tú nos permites en esta mañana compartir tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú seas dejándome, Señor, usar, que yo sea usado por ti, Padre, para dar tu palabra como tú quieres que sea dada, Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma el control, Señor, de mis labios, Padre. Toma el control de mis emociones, Padre, para que yo pueda enseñar, Dios, lo que tú quieres en esta mañana enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito entonces a que abramos la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidada al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de mi Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. En esta porción de la palabra, creo que es propicia, igual la Biblia siempre es propicia, pero esta porción de la palabra es propicia para estos tiempos que estamos hoy viviendo. Cuando nosotros vemos las noticias, vemos los periódicos o vemos todo lo que está pasando alrededor, de pronto llegamos a desanimarnos, llegamos a tener miedo, llegamos a tener desconfianza, llegamos, inclusive muchos creyentes llegan a deprimirse, ¿sí? Y yo no voy a decirles lo que de pronto muchos predicadores están diciendo hoy, que tranquilos, que ninguna plaga va a tocar su morada, porque en realidad Dios es soberano, Dios es perfecto. Y yo no sé el Señor cómo quiere actuar con cada uno de nosotros. Pero lo que yo sí veo acá en Filipenses capítulo 3 es que el apóstol Pablo comienza con una palabra muy bonita. Si leemos el versículo 1, dice, gozaos en el Señor. Y uno dirá, bueno, pero tan fácil que es hablar de gozo. Pablo ahí hablando de gozo, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y uno dirá, bueno, y hablar de gozo, Pablo de pronto estaba escribiendo desde la iglesia, o de pronto Pablo estaba escribiendo desde algún lugar paradisiaco. Hermanos, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, Pablo estaba preso. De hecho, se cree que cuando escribió esta carta estaba en Roma, preso. Pablo siempre está hablando con gozo, aún en medio de la dificultad. Es decir, cuando Pablo dice, gozaos en el Señor, Pablo no estaba viviendo un momento de quietud, Pablo no estaba viviendo un momento de sosiego, sino Pablo estaba en medio de una tribulación, estaba en la cárcel. Y si nosotros miramos la palabra de Dios, Pablo no estuvo en la cárcel una vez. Yo les invito a que leamos 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. 2 Corintios 11, 23. En 2 Corintios 11, 23
Segunda de Corintios 11:23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco, hablo. Y mire lo que dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Saben que el apóstol Pablo estaba preso cuando escribió la carta a los filipenses? Cuando escribió la carta a los efesios estaba preso. Cuando escribió la carta a los colosenses estaba preso. Y saben que es interesante que Pablo siempre está hablando de gozo. De hecho, en Filipenses 4:13 está ese versículo tan reconocido por nosotros como creyentes que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo estaba en la cárcel, pero estaba con gozo. Y le estaba diciendo a la gente, tengan gozo. Pero mire que el gozo que Pablo está hablando no es un gozo cualquiera. Si vemos el versículo, dice, gozaos en el Señor. Miren que nuestro gozo no puede estar dependiendo de las circunstancias, no puede depender del dinero, no puede depender del trabajo, no puede depender ni siquiera de nuestra salud. Yo a veces escucho personas que dicen, es que tenemos lo más importante que es la salud. Hermano, déjeme decirle que lo más importante no es la salud, lo más importante es Dios en nuestras vidas. Lo más importante es Jesús en nuestras vidas. A veces no tenemos salud, pero si Cristo está en nosotros hay gozo. Si nuestra confianza está puesta en Jesús hay gozo. A veces puede haber tribulación. Pablo pasó varias veces por tribulaciones tremendas. A Pablo, cuando iba para Roma, el barco en el que iba, si lo vemos en Hechos capítulo 27 y 28, naufragó. ¿Sí? El barco donde iba Pablo se hundió. De hecho, si ustedes ven, Pablo después sale de ahí y lo pica o lo muerde una serpiente. Y la gente dice, bueno, pero ¿este hombre qué le pasa? Si es que acaba de venir de un naufragio y ahora lo muerde una serpiente. ¿Sí? Pero si uno lee Hechos capítulo 27 y 28 se va a dar cuenta que Pablo tenía su confianza totalmente puesta en Dios, no en las circunstancias. Hermanos, el gozo de nuestro Señor, el gozo del Señor en nuestras vidas no puede depender de las circunstancias, no puede depender del miedo de la pandemia, no puede depender del miedo de que la economía falte. En este tiempo parece va a haber una crisis económica muy grande, ¿sí? Pero el gozo de nosotros como creyentes no puede estar puesto en que tengamos trabajo o no tengamos trabajo, en que tengamos salud o que no tengamos salud, sino nuestro gozo tiene que depender totalmente de Dios. Y Pablo aquí está diciendo, gozaos en el Señor. Nuestro gozo tiene que ser en Jesús. Cada uno de nosotros tiene dificultades, cada uno de nosotros tiene circunstancias adversas, cada uno de nosotros tiene inclusive problemas de salud. Pero si dejamos que eso nos domine, lo que va a haber en nosotros es tristeza, lo que va a haber en nosotros es depresión, lo que va a haber en nosotros es miedo. Y vemos aquí el apóstol Pablo en medio de la tribulación dándole una palabra a los filipenses. ¿Cuál le dice? Gozaos en el Señor. Amén. Ahora, miren que en estos tiempos de crisis tenemos que guardar esto. Primero que gozarnos en el Señor. Ahora, segundo consejo que da Pablo, la segunda instrucción que da Pablo, la encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3:2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y uno pensará, bueno, ¿y de qué perros está hablando Pablo aquí? ¿Sí o no? ¿Y cómo así que los mutiladores del cuerpo? Bueno, vamos a contextualizar un poco. Cuando el apóstol Pablo aquí está escribiendo en contra de algo que se llamaban los judaizantes en la iglesia primitiva. Como todos sabemos, el evangelio nace con los judíos y al interior de los judíos. Y entonces hubo judíos que se volvieron cristianos. Estos judíos que se volvieron cristianos, muchos de esos judíos entendieron que ya no tocaba vivir conforme a la ley, sino conforme a la palabra que el Señor estaba dando en ese momento, que es lo que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento, en un nuevo pacto, el pacto
de la sangre de Jesús. Pero pasó que muchos que se convirtieron al cristianismo desde el judaísmo empezaron a predicar que tenían que empezar a cuidar la ley o a guardar la ley judía, ¿sí? Y empezaron a decirle a las personas que tenían que circuncidarse. Entonces, cuando Pablo dice aquí, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, está hablando siempre de la misma persona. ¿Qué personas? Los falsos maestros. En esta época en que pues todo el mundo está transmitiendo enseñanzas por internet, todo el mundo está transmitiendo predicaciones por internet, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber a quién escuchamos. Tenemos que entender, miren hermanos, eh, los falsos maestros aquí, guardados de los perros, Pablo está hablando de las personas. Miren, los judíos anteriormente a las personas les decían así, animales, ¿sí? Entonces para los judíos eran los perros, eran los gentiles, los que no eran judíos. Y aquí Pablo está usando la misma expresión para referirse no a los judíos que siguieron siendo judíos, sino a los cristianos que estaban judaizando. O sea, estaban dentro de la iglesia, estaban dentro del liderazgo de la iglesia, estaban dentro de la organización de la iglesia. No se está refiriendo Pablo a los judíos que siguieron siendo judíos, sino a los que llegaron al Evangelio y ahora ellos quieren judaizar, es decir, quieren poner un Evangelio diferente al al que está revelado en la palabra de Dios y quieren traer, ahí hablaba de los judaizantes, traer la ley. ¿Saben? Pablo aquí está diciendo que nos guardemos de ellos, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los que quieren mutilar el cuerpo. Porque habla de los que guardados de los mutiladores del cuerpo. Porque los mutiladores del cuerpo está haciendo referencia precisamente a ellos porque decían que tenían que circuncidarse, es decir, quitarse una parte o quitarse el prepucio, ¿sí? Entonces por eso Pablo habla de los mutiladores del cuerpo. Guárdense de ellos, guárdense de los judaizantes. ¿Saben qué es? En esta época es guárdense de aquellos que quieren traer un evangelio diferente, que quieren traer una palabra diferente a la que está revelada en la palabra de Dios, a la que está revelada en la Biblia. Nosotros, como creyentes, tenemos que tener cuidado de eso. Eh, yo he escuchado personas en este momento, en este tiempo, en las redes sociales, hay muchos pastores hablando, hay muchos líderes predicando, ¿sí? Tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. Yo no les puedo decir, hermanos, escuchen solamente a tal persona o a tal persona. Creo que todos debemos tener discernimiento. Tenemos que conocer la palabra y escuchar, saber qué escuchamos. Ustedes no sé si vieron noticias, eh, por ejemplo, en Argentina hubo un pastor que, pues no sé, y que el Señor tenga misericordia también de ellos y de nosotros también. Pero el pastor estaba vendiendo jabón, ¿cómo era? Antibacterial, un antibacterial más costoso de lo que vale en el mercado, hablando casi como que el antibacterial estaba bendecido para que no se fueran a contaminar con el coronavirus. Eh, en Corea del Sur, los dos grandes brotes que hubo de coronavirus fueron por iglesias cristianas. Parece que fueron sectas, pero llegaron allá las personas. Es como si yo en este momento les dijera, hermanos, vámonos a reunir esta noche en la iglesia. Eso es contrario a lo que nos enseña la palabra, porque la palabra nos está enseñando que nosotros tenemos que ser sujetos a la autoridad y esta orden que nos están dando de estar nosotros en cuarentena es por cuidarnos, es porque estemos bien en nuestras casas, es para que no se propague esta pandemia. Entonces, si yo comenzara a decirles cosas en contra de eso, pues ustedes tienen que empezar a evaluar, ¿sí? Hermanos, tenemos que entender que hay muchas promesas que están en la palabra de Dios, que hay muchas promesas que están en la Biblia, que su cumplimiento total va a ser en el cielo. Yo quisiera decirles a todos en esta tarde, en esta mañana, decirles, hermanos, tranquilos, ninguno se va a enfermar, ninguno va a, a tener problemas, todos vamos a conservar el trabajo, todos vamos a tener dinero. Yo no puedo hacer eso.
Y la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos. Lo que les puedo decir es que hay una esperanza que está en la palabra de Dios, que está más allá de lo que nosotros hoy podemos ver. Y por eso el gozo tiene que estar en el Señor. Por eso Pablo está hablando desde su experiencia. Está diciendo, gozaos en el Señor, aun cuando está preso. Entonces tengamos cuidado de los que nos quieren cambiar el Evangelio. ¿Cómo quieren cambiar el Evangelio, hermanos? A veces le dan más importancia al dinero. Hay personas que están preocupados por el dinero. Y ahora, ¿cómo se va a hacer para el dinero? Bueno, yo no sé en este momento Dios cómo va a proveer. Lo que creo es que como iglesia debemos buscar la manera de apoyar a los hermanos principalmente y en principio a nuestros hermanos en la fe, porque somos de la misma casa y primero estamos con nuestra familia. Pero también a las demás personas aún no sean cristianas, si tenemos la oportunidad de apoyar en este momento debemos hacerlo, porque es la forma de mostrar el amor de Dios. Si podemos compartirle a otras personas, así sea por teléfono, sea por este medio, sea por WhatsApp, hablarles del amor de Dios y que en Él tenemos una esperanza más allá de estas circunstancias, que solo el Señor nos puede dar. Entonces, lo segundo que nos dice el apóstol Pablo en esta palabra es, primero, que nos gocemos en el Señor. Sin importar las circunstancias que estemos viviendo, depositemos nuestra confianza en el Señor, nuestro gozo en el Señor. Porque es que con Dios lo que tenemos es la fortaleza, lo que tenemos es la fuerza, lo que tenemos es la presencia de Él para salir adelante. Amén. No un seguro donde nada nos va a pasar, sino la fortaleza que aún en medio de nuestra tribulación, en Él tenemos paz, en Él tenemos consuelo, en Él tenemos nuestra confianza. Por eso veíamos en Habacuc que decía que aun cuando la higuera no florezca, aun cuando todo vaya mal, mi confianza está puesta en el Señor, mi gozo está puesto en Dios. Amén. Entonces, primero, gocémonos en el Señor. Segundo, tengamos cuidado hoy de los falsos maestros, de los falsos obreros, de los que están enseñando. Hermanos, tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. Otra les digo, yo no puedo decir escuchen a tal predicador o a tal predicador, pero sí evaluemos lo que escuchamos teniendo como fundamento la Biblia. Si hay algo que no es conforme a la palabra de Dios, entonces quien debe corregirse es la persona, no la Biblia. La Biblia es la misma y permanece para siempre, porque es la palabra de Dios. Amén. En Filipenses capítulo 3, versículo 3 también, miremos lo que dice la palabra. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Saben? Nosotros no podemos estar confiados en nuestras obras. El apóstol Pablo ahí dice, no tenemos confianza en la carne. Y Pablo dice, y yo puedo decir que yo soy hebreo de hebreos, que es fariseo, dice en cuanto a la ley fariseo, los fariseos en la época de Jesús eran doctores de la ley, en la época de Pablo eran doctores de la ley, eran personas que conocían mucho la Biblia, ¿sí? Eran personas que conocían la tradición judía. Y Pablo dice que él en la carne podría gloriarse de todo eso, pero noten cómo termina diciendo, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, el versículo 6, dice irreprensible. Pero mira lo que dice el versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente ahora estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Saben, hermanos? Yo no conozco cada uno en qué tiene basada su confianza, ¿sí? Pero déjeme decirle que nuestra confianza no puede estar basada en nuestros títulos, no puede estar basada en nuestra cuenta bancaria, no puede estar basada ni siquiera
en lo religioso que seamos, o en que si damos diezmo, o en que si damos ofrendas, o en que si nuestra confianza tiene que estar basada es en Cristo Jesús. Pablo acá dice que él tiene todo eso por basura, ¿sí? Ahora, ¿significa eso que entonces no debamos tener un buen testimonio? Todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotros como creyentes, lo que está diciéndonos el apóstol Pablo en esta palabra es que tenemos que llegar al conocimiento de Cristo. Y el conocimiento de Cristo, en la primera parte del versículo 8, dice que tiene que ver con un conocimiento donde aprendamos de Él en la Biblia. ¿Sí? ¿Dónde conoce usted a Jesús? Usted a Jesús no lo conoce, hermano y hermana, eh, en películas, no lo conoce en televisión, no lo conoce, eh, digamos, en muchísimas cosas que hay a nuestro alrededor. A Jesús lo conocemos en la Biblia. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Por eso tenemos que leer la palabra. Por eso tenemos que volvernos a ella. Estos tiempos de cuarentena, aprovechemos bien el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Y aprovechar bien el tiempo, ¿qué significa? Pues aprovechemos y leamos la Biblia. Eh, yo les invito a que comencemos la lectura, por ejemplo, en los evangelios. Comencemos con Mateo. En los evangelios conocemos la vida de Jesús. Entonces aprovechemos y conozcamos la palabra de Dios. Amén. Pablo tiene todo lo que puede hacer como ser humano, lo tiene por basura. ¿Por qué? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Ustedes saben por qué Pablo podía decir, para mí el vivir, el morir es Cristo, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo tenía su confianza totalmente puesta en el Señor. Sí. Entonces, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremendo. O sea, nuestra vida tiene que llevarnos a un conocimiento. Nosotros tenemos que vivir conociendo a Jesús. Hermanos, y si conocemos a Cristo, si conocemos al Señor, tenemos que ser humildes y estar dispuestos a cambiar nuestras vidas conforme a lo que el Señor quiere que seamos. No se puede ser cristiano a nuestra manera de vivir, es algo que he venido diciendo varias veces en la iglesia. Nosotros no podemos decir somos cristianos y seguimos viviendo como si no fuéramos cristianos. Pero miren que esto viene de algo desde adentro, desde lo profundo, desde donde Dios está actuando allá en nuestro corazón, un conocimiento de Dios. Entonces Pablo dice, no me confío en las obras de la carne, no me confío en las obras de la ley, sino en el Señor. Amén. Entonces, el tercer consejo, primero, dijimos, es estar gozosos. El segundo, guardarnos de los falsos maestros. El tercero, no confiar en nuestras propias obras. No confiemos en nuestras propias obras. No confiemos en lo que hacemos, sino vayamos a la presencia de Dios. Que lo que hagamos sea producto de nuestra intimidad con Dios. A Dios no lo podemos comprar. A Dios no lo podemos sobornar. A Dios no lo podemos manipular. Dios es soberano. Entonces, todo lo que hacemos exteriormente tiene que ser algo que nazca en el corazón. Porque Dios está actuando en nuestro corazón. Porque Dios está actuando en nuestra vida. Entonces, si Dios está actuando en nuestras vidas, eso tiene que verse reflejado. Amén. El versículo 9 al 11. Tenemos el cuarto consejo, dice conocer a Jesús. Miren lo que dice el versículo 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué debemos entonces mirar, hermanos? Cuando nosotros vemos aquí, dice que tenemos que conocer a Jesús. Miremos el versículo 10, dice el versículo 10, a fin de conocerle. La palabra conocerle es la palabra griega ginosko, que significa que, dice por acá, yo lo busqué, dice, indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. O sea, indica una relación, indica una intimidad. Entonces, ¿cómo conocemos a Jesús? A Jesús lo conocemos estudiando la palabra, estudiando la Biblia. Nosotros queremos saber qué milagros hacía Jesús. Están en la Biblia. Queremos saber cuál era la doctrina que enseñaba el Señor Jesús. Está en la Biblia. Necesitamos conocer a Jesús. Conocerlo acá. Pero este segundo conocer tiene que ver con un conocimiento de una experiencia personal con Dios. Una experiencia personal con Jesús. Y entonces, ¿cómo tenemos esa experiencia personal con Jesús? La tenemos en intimidad con Él, orando. Aprovechemos este tiempo, hermanos, para orar en familia, para que usted ore con el Señor, allá solito, en su habitación, ore, ¿sí? Pero también para que compartamos en familia la palabra de Dios. Cada uno de nosotros puede ser un pastor en nuestra propia casa. Cada uno de nosotros puede enseñarle la palabra a la esposa, a los hijos, al esposo, a los que están ahí, ¿sí? Para que todos podamos conocer a Jesús, para que tengamos intimidad con Él. ¿Y cómo tenemos intimidad con Él? Otra vez les digo, hermanos, orando, orando. El Señor Jesús oraba. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Entonces, tengamos intimidad con Él. Amén. Entonces, cuarto consejo, tener conocimiento del Señor. Conocer a Jesús. Tener conocimiento cómo. Vamos a la palabra, a saber lo que Él dice, pero también vamos a entrar a la presencia de Él. Vamos a buscar su presencia. Vamos a clamar. Vamos a estar allá, ministrando en su presencia, sirviendo en su presencia, adorando en su presencia. Amén. Ahora, miremos lo que dice Filipenses 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Miren, hermanos, en esta porción hay otro consejo y es, seamos perseverantes. Perseveremos. Y ese perseverar, aquí Pablo lo está diciendo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, Pablo no está aquí diciendo, miren, yo soy el chacho, ya estoy por encima del bien y del mal. Está diciendo, estoy en el camino, estoy luchando, no he alcanzado todavía. Dijo, pero, dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo alcanzar ya, pero una cosa hago. Miren lo que hace Pablo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Saben qué cosas tenemos atrás en nuestras vidas? Tenemos victorias y tenemos fracasos. Las victorias muchas veces hacen que nosotros nos confiemos en las victorias pasadas. Entonces, como ayer recibimos palabra de Dios, pues ya estamos confiados en que ayer Dios nos habló. Como ayer el Señor nos dio una palabra, entonces gloria a Dios por esa palabra, ¿sí? Pero ya hoy de pronto no tenemos necesidad, no lo buscamos. Tenemos victorias anteriores, de pronto el Señor hizo milagros y entonces estamos confiados en que Dios ya hizo esos milagros, en que Dios ya obró, ¿sí? Pero también tenemos derrotas. No sé cuántos han tenido crisis, han tenido problemas donde han quedado marcados y entonces el enemigo viene y le dice a usted, mire, usted ya no puede seguir en el Evangelio,
o usted no puede salir adelante, o usted siempre va a estar en esa situación en la que está, porque sencillamente usted ya fracasó, porque sencillamente usted ya no lo intentó y no pudo. Pero Pablo dice aquí, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quede atrás. O sea, olvida las victorias y olvida también las derrotas, ¿sí? Y aquí pues hay que entender que no es un olvidar, digamos, en que se le borró la memoria, sino simplemente que no va a recordar con dolor, simplemente que eso que quedó atrás hace parte de la formación, pero no va a ser algo que en este momento vaya a intervenir o a interferir, sino que Pablo dice, y extendiéndome a lo que está delante. O sea, Pablo empieza a hablar, bueno, ahora ya no miremos lo que ha pasado, miremos lo que viene. Si usted, hermano, le ha fallado al Señor, si usted ha tenido una vida, digamos, muy libertina o una vida que a Dios no le agrada, ya olvide lo que quedó atrás. Ahora, si usted también ha sido una persona que Dios ha usado mucho, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Eso es parte del pasado, pero ahora nosotros tenemos que extendernos, ¿sí? Extendernos, mirar hacia adelante, ¿sí? Mirar hacia adelante, mirar a lo que Dios nos pone adelante. Si nosotros vamos corriendo una carrera y empezamos a mirar para atrás, nos vamos a estrellar, nos vamos a caer. Pero si miramos hacia adelante podemos ver los obstáculos y saltar. Y Pablo dice, y extendiéndome a lo que está adelante, dice, prosigo a la meta. Pablo tenía claro que era lo que estaba delante, era la meta. Y dice, ¿cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no es que tengamos 10 carros o que tengamos una casa quinta o que tengamos 3 títulos o que nuestra meta no es que tengamos no sé cuántos hijos, no sé cuánto dinero en la cuenta. Nuestra meta debe ser esta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra meta. Ahora, ¿significa eso entonces que no vamos a esforzarnos por trabajar? No, de ninguna manera. ¿Sí? De hecho, la Biblia nos dice que seamos esforzados y seamos valientes. Pero nuestro corazón tiene que estar puesto en las cosas de arriba. Nuestro corazón tiene que estar puesto en las cosas del Señor. ¿Saben que cuando nuestro corazón está puesto en las cosas del Señor, en medio de la dificultad, en medio del dolor, aún en medio de la dificultad económica, de la crisis, hay paz, hay tranquilidad, hay amor, hay sosiego? ¿Saben que lo más importante, creo yo, en esta vida es poder tener esos momentos, ese tiempo, esa vida de paz y tranquilidad que ni siquiera el dinero puede dar, solamente Dios la puede dar? Inclusive, hermanos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban estaba contento, estaba siendo apedreado. Y de pronto alguno de la teología de la prosperidad me va a decir que no, que es que Dios no quiere que suframos en este tiempo. Yo veo a Esteban en nuestros tiempos. Esteban estaba en nuestros tiempos, estaba en el tiempo de la gracia y estaba siendo apedreado, pero estaba gozoso. No dependía de las circunstancias, no dependía de lo que estaba pasando a su alrededor, sino que tenía una relación íntima con Dios. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Más allá de las circunstancias que vivamos, tengamos esa intimidad con Dios, tengamos ese conocimiento del Señor y entendamos que proseguimos a la meta. Todo esto hace parte de eso, ese camino que estamos corriendo, que estamos caminando. Ayer Oscar nos compartía en el ayuno sobre el Salmo 121, que era el Salmo de la peregrinación. Y esto es una peregrinación. La vida es una peregrinación. Nosotros estamos caminando la vida, ¿sí? Pero nuestra meta es el cielo. Y miren ya para finalizar, dice Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ese es el premio del supremo llamamiento de nuestro Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo.
Y el cielo es mucho mejor que la tierra. El cielo es muchísimo mejor que tener dinero. El cielo es muchísimo mejor que tener salud. ¿Saben que cuando estemos en el cielo no vamos a tener problemas de enfermedades? Cuando estemos en el cielo ya no van a haber muertes. Cuando estemos en el cielo ya no va a haber sufrimiento. Cuando estemos en el cielo ya no va a haber dolor. No va a haber tristeza. Entonces, la enseñanza no es para que me digan, hermano, usted está diciéndonos entonces que nos vamos a morir. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciéndoles, hermanos, es que debemos entender que nuestro gozo debe estar puesto en el Señor. Si a alguno nos tocara enfrentar alguna adversidad, como la enfermedad, como la muerte, entendamos que el gozo está en Dios, que el gozo está en el Señor. Saben que inclusive para la iglesia primitiva la muerte era un aguijón. Uno mira que Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben? Dios es más grande que la muerte. Dios es más grande que el dolor. Volvámonos a Él. Volvámonos a Él. Sigamos estos 6 consejitos que tenemos aquí. ¿Cuáles son? Primero, gocémonos en el Señor. Sin importar las circunstancias, nos gozamos en Él. Segundo, cuidémonos de los falsos maestros. Porque esos falsos maestros pueden llevarnos a que nos alejemos de Dios. Tercero, no nos confiemos en nuestras propias obras. Cuarto, tengamos un conocimiento íntimo de Jesús. Conozcamos al Señor Jesús de manera íntima. Quinto, perseveremos. Olvidemos lo que queda atrás. No nos confiemos ni en nuestras victorias, ni nos dejemos destruir por las derrotas pasadas. Sigamos perseverando. Proseguimos a la meta. Y por último, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa ciudadanía es más importante y es mejor que ser ciudadano del mejor país del mundo. Hermanos, el Señor les bendiga. Me alegra mucho poder por lo menos por este medio compartirles la palabra. Y como saben y como lo he venido diciendo, cuentan conmigo, cuentan con la iglesia. Si alguien tiene alguna necesidad, si alguien tiene alguna dificultad, por favor comuníquese. Mi número telefónico está en el grupo de WhatsApp. Todos lo tienen. Estoy para servir. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor y por tu gran misericordia, amado Dios. Gracias, Señor, porque creo que nos has hablado en esta mañana. Creo que tu palabra ha sido dada con un propósito, Dios, y ha sido palabra propicia para nuestras necesidades. Gracias, amado Señor, por cada hermano de la iglesia. Gracias por cada iglesia que en esta mañana se congrega, Dios, así sea de manera virtual. Te pido en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, a cada hermano. Que bendiga, Señor Jesús, cada familia, cada casa, Dios, aún supliendo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.